Bueno, pues lo habéis visto en el programa. Josep y yo venimos aquí a hablar a cuatro manos, ¿no? Y entonces, como a los dos nos gustan las vacunas, pues nos hemos planteado el reto de ir soltando cosas que nos gustan sobre algunas vacunas que nos gustan, perdón, después de los años de experiencia que tenemos, ¿no? Y bueno, como además tenemos una casa comercial detrás, pues va a dar la casualidad que las vacunas de las que hablemos correspondan, por casualidad digo, a las que esa casa comercial, que ha tenido la amabilidad de plantearnos este simposio, pues son de las que ellos comercializan. Y por empezar por alguna... Pepe, de todas maneras, no vamos a hablar de las vacunas de ninguna casa comercial, porque vamos a hablar de enfermedad meningocócica, vamos a hablar de enfermedad frente a rotavirus y de las estrategias de prevención desde una perspectiva absolutamente personal e independiente, claramente. Eso queda clarísimo. Vamos a hablar de vacunas que previenen enfermedades, que son inmunoprevenibles y que vamos a empezar por alguna, ¿no, Josep? Si te parece, por rotavirus, por ejemplo. Perfecto. Rotavirus es una vacuna que lleva ya entre nosotros 15 años. Largos. Que siempre nos ha parecido que era una vacuna que sería de utilidad poner en el calendario y como se ha dicho ya, es un poco la cenicienta de las vacunas. Siempre que está a punto de entrar rotavirus en el calendario aparece un bombazo vacunal que le pasa la mano por delante. ¿Por qué, Josep, te parece que sigue siendo tan necesaria la vacuna de rotavirus? ¿Qué podemos aportar a lo mucho que ha dicho Mara sobre la vacuna del rotavirus? Sí, yo creo, buenos días a todos, yo creo que rotavirus, Mara nos ha hecho una puesta al día muy, muy importante. Entonces, quizá lo que podríamos poner sobre la mesa, desde una visión de personas que llevamos muchos años siguiendo la epidemiología de estas enfermedades, que participamos en los ensayos clínicos antes de la comercialización, que tuvimos que convencer a padres que quisieran aceptar participar en un ensayo clínico de vacunas de rotavirus ante una enfermedad que preguntaban ¿rota qué?, que no sabían lo que era, ¿no? Quizá poner un poco sobre la mesa dónde estamos, ¿no? Porque hoy ha sido muy interesante que habláramos de VRS y es una gran novedad que vayamos a disponer de una prevención frente a VRS como la que vamos a tener, sin duda, pero no debemos olvidar que igual que VRS afecta a todos los niños a los primeros 2 años de vida, rotavirus también. Todos los niños se infectan por rotavirus los primeros 2 años de vida. Y si la mortalidad de VRS es de unos 100.000 niños al año en el mundo, no en nuestro medio, rotavirus, antes de la introducción de las vacunas, producía 600.000 muertes en el mundo, no en nuestro medio. Y ahora, gracias a los programas de vacunación, la última evaluación revisada de hace un par de años, gracias a la vacunación mundial que nos enseñó Mara, se ha reducido, gracias a estas vacunas, a unos 250.000 casos actualmente de mortalidad. Pero dejemos la mortalidad, ¿no? En nuestro medio, que como no diagnosticamos rotavirus, no lo vemos y no nos lo creemos, rotavirus sigue siendo la causa principal de diarrea grave en el niño menor de 5 años. Y esto que es un hito que siempre decimos, dices, pero ¿tienes datos de que esto sea verdad en nuestro medio actualmente? O sea, en nuestro medio, en nuestras consultas, 1 de cada 4 niños que vemos por diarrea, aunque no lo diagnostiquemos, es por rotavirus. Hospitalizar, digo, no hospitalizo tanto. Es que solo se hospitaliza 1 de cada 50 como mucho. Un pediatra hospitalizará 1 o 2 rotavirus, si es que lo llega a saber. Pero todos los niños padecen enfermedad por rotavirus y os puedo asegurar que sufren, ellos y sus padres. Realmente el rotavirus hace que el niño llore, pierda peso, vomite, no coma. Y ahora que nos preocupamos tanto de que los niños no tengan una experiencia desagradable cuando les vamos a poner una vacuna y les damos hasta sacarosa y apiretal para que no tengan un poquito de fiebre después de la vacuna, me parece que estamos un poco estoicos en aceptar como normal que un niño siga pasando una semana de rotavirus en su casa, que no hospitaliza, obviamente, no cuenta como grave, pero es que todos los niños lo acaban pasando y lo sufren sus padres. Déjame puntualizar que puede ser no una, sino más de una, porque
pueden reinfectarse por rotavirus, porque una infección por rotavirus no confiere una protección frente a todos los tipos de rotavirus. Por tanto, esto que estimamos en una semana que pase muy mal, en algunos casos puede llegar a ser 2 semanas. Claro que con el tiempo cada vez va siendo menos graves, pero también tiene impacto en la familia, exacto. lo coge la abuela, que también pasa el rotavirus, los padres. O sea, el impacto de rotavirus me preocupa que sea la cenicienta de las vacunas cuando es una enfermedad con un impacto social tan importante y no solo social. Nos lo decía Mara con la hospitalización en las regiones de Valencia donde había vacunación, había menos hospitalización. Pero es que tenemos datos de nuestro país donde miden esto en un momento donde hemos vacunado de una forma irregular, porque se ha vacunado en unas zonas mucho, en otras zonas poco. Y tenemos aquí a Jesús, y me vas a permitir, Jesús, que presente una diapositiva de tu estudio, si podemos pasar a la presente diapositiva, porque estos son datos de nuestro país. Mirad, en nuestro país, el 6,5% de las hospitalizaciones en menores de 1 año, en España, es un estudio realizado en 12 hospitales importantes que representan toda la geografía española, reciente, durante 5 años, publicado en 2021, el 6,5% de las hospitalizaciones pediátricas son por gastroenteritis. Y hoy, rotavirus, en España, sigue siendo la causa número 1 de hospitalización por diarrea. Hoy, el 50% de los hospitalizados son por rotavirus. Pero cuidado, con un matiz muy importante, que eso depende de dónde vive el niño y de qué cobertura de vacunal tiene en su región. Porque eso es la media. Pero si el niño tiene la suerte de estar en una zona de alta cobertura vacunal superior al 60% en amarillo, su tasa de hospitalización es más de un 50% más baja que si le toca vivir en una zona más desfavorecida donde económicamente no se han podido vacunar. Por tanto, no solo es prevalente, y no hablo ahora de todos estos casos que no hospitalizan, que son la gran mayoría, pero que sufren, sino los que hospitalizan, depende de la cobertura vacunal, como ocurría en Valencia. Tenemos una gran hospitalización donde hay poca cobertura vacunal, nos está dando un impacto indirecto del beneficio simplemente de una variable, la vacunación. Proporcionalmente a la cobertura vacunal, reducción de la hospitalización por rotavirus en nuestro medio. Y eso que lo demuestra un estudio absolutamente validado en nuestro país, es lo que justifica que vacunemos, porque el Comité Asesor de Vacunas llevamos muchos años recomendando la vacunación frente a rotavirus como una vacuna sistemática. Y la verdad, a mí, sinceramente, me cuesta de creer cómo nuestras autoridades sanitarias, Mara nos presentaba un dato de una agencia que ha evaluado el beneficio de la vacunación rotavirus, publicado en el 2022. Se hizo un primer estudio del impacto que se concluyó que no era coste efectiva en nuestro medio, con los datos que os he explicado, que era exactamente igual hace 15 años atrás, y ahí quedó en un cajón perdido la importancia del rotavirus. Bien, ahora nos acaba de salir una evaluación que es absolutamente contundente, que tendría que poner la piel de gallina a quien tiene la responsabilidad de decidir una vacuna. Entonces, sobre ese estudio que nos presentaba Mara, podríamos analizar los 4 aspectos que ponen en evidencia que no puede ser que esta vacuna no esté en calendario. Pues mira, vamos a repetir la diapositiva que ha puesto Mara, y este documento bien lo sabe de los que están en la sala, por lo menos Mara, que tiene 300 páginas, tiene Mara, por ahí anda la cosa. Pues 15 años en tener un documento. Pues dame dale el pasador. Y da la casualidad que de un documento que tiene casi 300 páginas, las mismas conclusiones que he puesto yo son exactamente las mismas que ella. Es decir, la vacunación universal es lo que tiene mucho más impacto, más allá de pretender encontrar los grupos de riesgo. Ya sabemos que la forma de llegar a los grupos de riesgo es hacer una vacunación universal. Más allá de esto, cualquier estrategia funciona. El precio de cualquiera de ellas está a nivel precio-mercado, lo que quiere decir que precio negociado, que es lo que hacen las comunidades autónomas en sus responsables de programas de vacunación, sería suficientemente beneficioso.
incluir esta vacuna contribuye a generar un impacto importante en equidad, teniendo en cuenta que la cobertura hasta ahora es un 68% de mano o de bolsillo de los padres que la están pagando, y genera una igualdad en toda la población. Nos sorprende, pero me congratula que yo creo que si superponemos tu diapositiva a la nuestra podría ser prácticamente exacta a esta. A lo mejor yo he puesto algo en negrito que en la tuya no estaba, pero la conclusión final es la misma. Por tanto, sí, tenemos un estudio de eficacia y de posible efectividad que está ahí puesto, y tenemos una comunidad que se ha lanzado ya a vacunar. Aquí, en lo del mapa, disiento con Mara, porque aparecerá una captura de pantalla con la fecha de antes de que Castilla-León presentase su candidatura a la vacuna, que ya daremos nuestro punto de vista de por qué estaba España en verde en ese momento. Pepe, hay una cosa de esta diapositiva que yo creo que los responsables de salud pública no pueden obviar. Cuando tú tienes que la pediatría ha vacunado al 68% de la población, tienes un problema. O sea, no puedes hacer oídos sordos a un problema absolutamente de inequidad, donde solo se van a hospitalizar el 30% de niños que no se pueden vacunar en las zonas más desfavorecidas, como decía Mara. Un país no puede tolerar esta situación. Es intolerable. Esta es mi opinión. Totalmente de acuerdo. Por eso está ahí puesto en negrita y la palabra equidad. Pero, bueno, de momento Castilla y León, pero los demás países del mundo, mapas como el que nos ha presentado Mara, ¿tenemos nosotros alguna diapo o algún estudio que demuestre que las vacunas realmente funcionan? A ver, está claro que cuando aparecieron estas vacunas en 2006 y se hizo el primer estudio de coste-efectividad en España y se demostró, cuando no había todavía datos de efectividad, solo había los ensayos clínicos con vacunas, que igual no era una vacuna coste-efectiva, no se moría nadie en España por rotavirus, muchos países se apuntaron progresivamente a la vacunación, con lo cual ahora tenemos la suerte de disponer de datos de aquellos que decidieron vacunar frente al rotavirus. Y el impacto, Pepe, realmente es que es espectacular. A ver si esto avanza. Aquí. Este es el mapa que después comentaremos por qué España también está en verde, que a mí cuando me lo trajo Pepe ayer, me lo dije, este mapa está mal porque esto no es verdad. Bien, todos estos países que veis en verde han incluido tarde o temprano la vacuna en calendario y prácticamente todo el mundo ha publicado datos del impacto que han tenido con esta vacunación. Por tanto, no es que no tengamos suficientes datos, es que tenemos un exceso de datos. El primer país que publicó datos fue Estados Unidos. Esta es una gráfica clásica que yo he presentado siempre que hablo de rotavirus toda la vida, donde tras la introducción de la vacuna en un país como Estados Unidos, con unas coberturas vacunales no muy altas, 60 y pico %, aplanan la onda epidémica de una enfermedad que es epidémica, como gripe, como VRS y como es rotavirus, ¿no? En países donde el rotavirus mata, no en el nuestro, reduce la mortalidad, que esto es México, espectacular. En todos los países, proporcional a la cobertura vacunal, reducción de hospitalización, sean de alto nivel, de bajo nivel, de nivel intermedio. Si vacunan, reducen hospitalización por diarrea a la mitad, hospitalización por rotavirus, porque es la mitad de las causas de las diarreas, con un impacto sociosanitario espectacular. Cerca de nosotros, el primer país que sabéis que hizo una vacunación y que publicó datos impresionantes, Reino Unido. Reino Unido introdució la vacuna en calendario, aplanan la onda epidémica y solo en un año de introducción de programa de vacunación reducen entre un 80 y un 90% los diagnósticos por rotavirus en el país. Y esto se ha mantenido en el tiempo sin ninguna pérdida de eficacia con una vacuna, en este caso una vacuna monovalente. Por eso, la EP, como decía antes, hemos recomendado siempre, ahora a partir de ahora con negrilla y no sé cómo decía Mara que lo va a hacer, con cursiva, de que esta vacuna debería estar en el calendario. Pero estaba en verde, ¿no? Porque en España sí está en el calendario, Pepe.
Bueno, en España sí hay una consideración en el calendario que es en los prematuros. Entonces, yo tengo una captura de pantalla de que antes de Castilla y León se lanzase a la vacunación con rotavirus y entiendo que ese verde del calendario hace referencia a que sí que hay una situación en la cual la vacuna está recomendada y financiada por las autoridades sanitarias, que es la vacunación en el prematuro. El prematuro se considera de riesgo para la enfermedad por rotavirus, por tanto, tiene la vacunación financiada. Se tendría que poner la primera vacuna dentro del ambiente hospitalario siempre que esté estabilizado, pero independientemente de la situación por la cual esté pasando. La vacuna está autorizada para ser puesta en recién nacidos. La transmisión nosocomial, que es una cosa de la que tienen mucho miedo los neonatólogos, se ha visto que no es preocupante, y la seguridad de la vacuna y su eficacia se ha demostrado igual que en recién nacidos a término, que vacunamos habitualmente en nuestros ambulatorios. Por tanto, se tiene que poner, está financiada, y tenemos que saber todos que cuando viene un recién nacido vacunado de rotavirus en el hospital, tiene la vacunación financiada en atención primaria y le tenemos que pedir las dosis correspondientes para que se le puedan administrar. Bien, este es el documento Rotaprem, hecho por la Sociedad Española de Neonatología y la Sociedad de Comité Asesor de Vacunas para las condiciones en las que se establece esta vacunación, y estas son las dos vacunas disponibles, en este caso para vacunar a los recién nacidos. Por tanto, sí, hay una situación en la que está financiada. Sí, al existir un programa oficial sistemático, aunque sea en un subgrupo, queda como que este país tiene una programación de vacunación sistemática para este subgrupo. Pero, ¿se ha hecho bien esto, Pepe? Hombre, se tiene que haber hecho bien, porque entiendo yo que para llegar a recomendar la vacunación en recién nacidos prematuros tiene que haber estudios de seguridad. No, me refería a eso sin duda, pero se ha hecho bien, no, la indicación por descontado. Mara comentaba de que al inicio hubo una implementación se ha implementado muy irregular, bien. que parece, yo no tengo tampoco los datos actuales, pero también tengo la percepción que la cosa se ha generalizado, pero esto fue en el 2019 y durante 2 o 3 años, hasta hace poco, tuvo muy poco impacto, porque es que además creo que hubo muy poca difusión por parte de las autoridades sanitarias de que esto había que hacerlo como una cosa importantísima. No sé qué impresión. Por bastantes reticencias de neonatólogos, porque todos por hacer las unidades. Por miedo a infección nosocomial, porque tenemos en mente la infección nosocomial de rotavirus salvaje en unidades de lactantes e incluso en unidades de neonatología, y están un poco asustados de administrar esta vacuna que contiene virus vivos atenuados, pero que los contiene y que podría en algún caso producir algún tipo de diseminación, que ya se ha visto que no es así. Pero hay desde los que, como tú y yo, la recomendamos fervientemente, hasta los que se han opuesto a hacerlo. Por tanto, la implementación, en términos generales y para que nos entienda todo el mundo, ha sido regu. A mí lo que me preocupa es que, como ya tenemos un programa nacional, esto retrase el paso de verdad, porque ¿quién es? Esta pregunta estaba en VRS. ¿Quién es el que tiene riesgo de infectarse por VRS? Todos los niños. ¿Y quién es el que tiene riesgo y de hecho se infecta por rotavirus y padece la enfermedad y hospitaliza? Todos los niños. Por tanto, yo creo que no debería servir el que ya tengamos un programa nacional como excusa porque tenemos resuelto los de más riesgo y no asumamos la que yo al menos considero, y tú también, Pepe, que debería ser, y Mara y Jesús seguro, la recomendación de que en nuestro país todos los niños deberían beneficiarse de esta vacunación. Es una vacuna con perfil de vacuna sistemática, sin duda, por el impacto que tiene, una enfermedad que afecta a todos los niños, que tiene gravedad
que tiene impacto sanitario, que afecta a las familias y que tiene unas vacunas que han demostrado la efectividad sin ningún tipo de duda, ¿no? Y que tienen un perfil de seguridad, además. Claro, este es un tema importante porque no vamos a poner ninguna vacuna, por efectiva que sea, si no podemos demostrar la seguridad. Y esta vacuna, lo de la seguridad ha tenido su historia. Y es importante dejarlo claro porque se sigue planteando los temas de la seguridad cuando alguna vez planteas, cada vez menos, pero se sigue planteando. Porque sí que ha habido un problema de seguridad que se inició antes de la comercialización de las vacunas actuales, en que la primera vacuna que tuvimos frente a rotavirus, que era una vacuna tetravalente, recombinante, en este caso simio-humana, que se comercializó en Estados Unidos, se asoció a un incremento de invaginación. Y esto marcó una lacra en el desarrollo de estas vacunas que en los ensayos clínicos se tuvo que corroborar con un número muy alto de niños que participaran y ahí no se confirmó realmente, como decía Mara, incluso se vio que quedaban protegidos de la invaginación intestinal. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Se asocian las vacunas a un incremento de invaginación intestinal? No, sí se relacionan con un pequeño incremento, lo que pasa es que no tiene impacto. Fijaros, en estudios que se han realizado, y los primeros estudios que se realizó en Australia, vieron que había un incremento de invaginaciones discreto que se producía pocas semanas, sobre todo después de las primeras dosis, pero que no incrementaba el global de invaginaciones naturales de todo el año. O sea, la curva final eran las mismas. Era como si la vacuna podía anticipar que aquellos niños predispuestos a desencadenar invaginación fuera un trigger que le avanzara, ¿no? Pero había un discreto incremento y se realizaron bastantes estudios porque los estudios epidemiológicos eran incapaces de detectarlo. En Estados Unidos el VAERS no podía detectar que había un incremento de invaginaciones intestinales, porque fijaros, la tasa normal de invaginaciones media, que depende de qué países, es de unos 50 casos por 100.000 niños año, estoy hablando de niños pequeños. Evaluando en revisiones distintas que han intentado seguir específicamente este incremento, sobre todo después de la primera dosis, se ha visto que se podría incrementar en 1 a 5 casos por 100.000 niños, con lo cual es imposible que un sistema de vigilancia que puede tener un rango de 30 a 70 lo detecte. Por lo tanto, a efectos prácticos nunca vamos a detectar un incremento de invaginaciones, pero sí hay un discreto riesgo de desencadenar en personas quizá más predispuestas alguna invaginación intestinal. Pues esto hay que valorarlo para ver si este posible incremento es aceptable o no. Fijaros, en países en vías de desarrollo, donde una invaginación puede matar a un niño, el incremento de invaginaciones que pueda producir por el hecho de vacunar a toda la población, que podría ser hasta 300 muertes por invaginación, por el hecho de vacunar. Por el hecho de vacunar evitarías 47.000 muertes por rotavirus, en México, por ejemplo. Por tanto, el beneficio es claramente favorable a la vacunación. Vamos a evitar, por cada posible muerte por invaginación, 70 muertes por rotavirus. Y en entornos como el nuestro, afortunadamente, donde no hay mortalidad, las invaginaciones como mucho hospitalizan y el rotavirus también, el beneficio aún es mucho mayor. Podríamos tener en Estados Unidos 45 invaginaciones por culpa de la vacunación si asumiéramos este rango tan alto que es imposible de medirlo con el VAERS, imaginaros. Pero vamos a asumirlo. Pero evitaríamos 55.000 hospitalizaciones si vacunamos a la población de rotavirus, con lo cual el beneficio es de 1.000 a 1 a favor de la vacuna. Por lo tanto, sin duda, es que todas las vacunas tienen ese perfil de seguridad. No hay ninguna vacuna que sea 100% segura ni 100% eficaz. Un niño puede tener un shock anafiláctico por una vacuna. 1 de cada 3.000, por ejemplo. Por tanto, las vacunas todas tienen su riesgo. El perfil beneficio-riesgo es el que nos permite decir esto es un perfil beneficio-riesgo favorable. Por tanto, ya no vamos a discutir más si produce o no invaginación. Es el perfil beneficio-riesgo absolutamente favorable. Y dicho esto, se han evaluado más recientemente otros posibles perfiles de seguridad de las vacunas. Por ejemplo, la posibilidad de administrarlas ahora que hay hay madres que reciben tratamientos con anticuerpos monoclonales, la posibilidad de vacunar una vacuna viva al nacer. Han aparecido también otros datos sobre el impacto que estas vacunas puedan tener sobre enfermedad sistémica. Podríamos acabar un poco analizando estos dos últimos aspectos y pasamos a otra vacuna, Pepe. Venga, le damos una vuelta. Venga, tú y yo.
Pues bien lo saben mis compañeros del Comité Asesor de Vacunas que uno de los debates que tenemos últimamente es sobre si las madres que han tomado anticuerpos o que han recibido anticuerpos monoclonales durante el embarazo, sus hijos son aptos para la vacunación del rotavirus. Hasta no hace mucho en el manual poníamos que en algunos rotundamente no estaba contraindicada, pero cada vez más parece, y esta bibliografía que pongo aquí de la Academia Americana de Reumatología lo apoya, que cada vez más parece que no sería, como dice Josep, valorando riesgo y beneficio, no sería descabellado pensar en que estos niños nacidos de madre que han tomado anticuerpos monoclonales pudiesen recibir la vacuna en aras al beneficio por encima de los posibles efectos secundarios que pudieran tener. Es un tema que está en desarrollo, pero que cada vez está más abierto. Novedades sobre la invaginación intestinal, pues no paran de salir nuevos trabajos. Pongo aquí también una bibliografía en el cual parece que incluso se vendría a decir que ni tan solo este pequeño incremento de trigger al que ha hecho referencia Josep, ni siquiera estaría presente. Y he querido poner este último porque también lo estuvimos hablando, es un trabajo que hacía referencia, ya sabéis que al principio se le atribuyó a la vacuna rotavirus que podía prevenir enfermedades sistémicas como la celiaquía o como la diabetes o algún tipo de estas enfermedades. Apareció hace poco un trabajo que decía que la vacuna de rotavirus no prevenía la diabetes en los niños. Fui a buscarlo para ponéroslo y está retractado. Quiere decir que es un no parar de novedades, yo creo que cada vez más Pepe, yo creo que tenemos bastante vacunación. en saber que protegen de una forma espectacular lo que produce mayoritariamente la enfermedad por rotavirus, que es una gastroenteritis grave con riesgo de hospitalización, con un impacto de toda la población. Y es más que suficiente, no necesitamos ampliar efectos colaterales posibles, porque es tan importante el impacto y es tan importante el impacto sanitario que yo creo que no tenemos que darle más vueltas. Yo creo que podríamos concluir, si les parece, que todos los niños en nuestro país deberían ya, por fin, beneficiarse de esta vacunación, que es una asignatura pendiente en nuestro país y, por tanto, que suspendemos a las autoridades sanitarias en estos momentos. Obviamente, están suspendidas. Pues mira, salió la semana pasada un Cochrane al respecto de la vacuna que te da la razón en todo lo que has dicho. Reducción de la enfermedad, evidencia alta, reducción de otros tipos de gastroenteritis moderada y efectos perjudiciales que no tiene un grado de evidencia alta. Revisión Cochrane, que sabes tú que son los que marcan pautas sólidas sobre aspectos muy concretos. Os dejamos aquí las pautas de los dos tipos de las dos vacunas que tenemos actualmente. Importante, además disponemos dos vacunas, no hay un monopolio por ningún laboratorio. Tenemos dos vacunas con efectividad demostrada, con seguridad demostrada, que son perfectamente válidas ambas. Por tanto, yo os invito a que utilicéis la que queráis, pero que empecéis a vacunar de rotavirus si alguien no lo está haciendo. O sea, que nosotros vamos a hablar menos que todos los demás. Hemos dicho que veníamos a hablar de vacunas y de microorganismos, y eso hemos hablado solo de un microorganismo, con varios genotipos, pero de uno solo. O sea, que ahora vamos a hablar de otro. Pepe, ¿tú te acuerdas cuando eras residente cómo era la enfermedad meningocócica? Pues yo me acuerdo que era, porque ahora yo creo que los residentes no ven muy pocas. No yo creo que ahora lumbares. Nosotros hacíamos, ya no diré veíamos tanta enfermedad meningocócica, pero hacíamos más punciones lumbares en, te diría, un mes que las que hace ahora un residente en toda la residencia, por decirte algo. Porque es una enfermedad
que afortunadamente ha decaído en picado. Yo fui residente en el año 84. En el año 84, en el año 80 hubo un brote de meningitis B. La tasa de incidencia en aquel año, el pico llegó a 15 casos por 100.000. Para que os hagáis una idea, 100 veces más que la incidencia del año pasado en nuestro país. Y era rara en la guardia en que no había un paciente en la UCI que me ingresaba. Recuerdo mi primera guardia en UCI, mi primera de R4 solo con mi adjunto de UCI. Un domingo por la mañana me ingresa la primera enfermedad meningocócica, ¿no? Es una enfermedad tan terrible y tan devastadora que lo que yo viví en aquellos años de residencia es que no lo he podido olvidar en mi vida. Es una enfermedad devastadora. Un niño absolutamente sano, normal, que está jugando el día antes, puede estar en una situación de extremísima gravedad, con riesgo de amputaciones, a pesar de una buena asistencia. Y yo no he visto ninguna enfermedad, hay enfermedades muy graves, que produzca esto en menos de 24 horas. O sea, te pone la piel de gallina. Y esto quizá los residentes de ahora no lo han percibido porque no ven estas enfermedades, pero tengo aquí algunos colegas míos de guardias de nuestra época de residentes y esto pueden corroborar que era así. Después, a medida que ha pasado el tiempo, y ya llevamos unos cuantos años de pediatra, he aprendido dos cosas más. Porque yo he vivido 3 brotes epidémicos de enfermedad meningocócica. El de B en 1984, el de C en 1997-2000, que fue con el que se introdujo la primera vacuna. Ojalá hubiéramos tenido vacunas en aquel momento, Pepe. Se comentaba. Yo recuerdo que los residentes no había lo vacunas, comentábamos. No había ninguna vacuna, había que asumir la enfermedad. En 2000 entró la vacuna frente a C, después del segundo brote que vivimos como pediatras ya. Y después vivimos el tercer brote por W, que quedó abortado, no porque hiciéramos bien la vacunación, seamos honestos, sino porque vino la pandemia y paró todas las enfermedades, el neumococo, la gripe, el meningococo, nos lo han explicado. 2020 todo baja. Coincidió que empezábamos a vacunar de tetravalente, pero seamos sinceros, por eso no fue la razón por la que bajó la enfermedad por W, que estaba iniciando un brote epidémico desde que Reino Unido empezó, ¿no? Pues yo aquí aprendí que es una enfermedad devastadora, persistente, no desaparece en el tiempo, imprevisible. Cualquier serogrupo, en cualquier momento, B, C, W, puede producir una enfermedad gravísima a cualquier persona y especialmente en unos grupos etarios, como veremos, ¿no? Por tanto, pero ahora, la noticia, no sé cuál es, pero la noticia es que la enfermedad existe. Pero ahora tenemos una buena noticia, que es que han puesto la vacunación frente al meningo B en el calendario en los lactantes prácticamente. En Cataluña ya la pusimos el año pasado, el resto de España tiene margen hasta 2024, aquí ya se está vacunando, pero ¿te parece que es suficiente poner la vacuna del meningo B en lactantes como una medida de prevención? Mira, vamos a analizar un poco cómo es la enfermedad meningocócica. No os voy a explicar estos 40 años que llevo haciendo de pediatra para que veáis las ondas, aunque os las he dicho. Evidentemente, el serogrupo B, que quede claro ya desde entrada, es el serotipo más prevalente actualmente en España y en Europa en todos los rangos de edad. Y siempre lo ha sido, aunque otros serogrupos juegan un papel muy importante. Pero esta es una baza importante a tener en cuenta. Os explico sobre lo que ha ocurrido en los últimos años. Seguro que habéis visto estas diapositivas, pero me las gustaría pasar rápido un poco como reflexión para lo que después vamos a discutir. La enfermedad meningocócica, después de la introducción de la vacuna de C en el 2000, empezó a bajar, pero no solo porque el C bajaba, que es el color rosa, sino porque el serogrupo B, porque él decidió bajar, porque meningococo es imprevisible y él decide si sube o baja, pues también iba bajando. Y en 2013 tocamos fondo, la incidencia más baja de la historia, dejando aparte este año después de la pandemia. 0,5 casos por 100.000 este año en España. 15 por 100.000 cuando yo empecé la residencia, como os decía antes, ¿no? Pero después esto ya cambió, ahí tocamos fondo. Serogrupo B decide no bajo más, aquí se queda y representa en aquellos momentos, año 2019 en España, entre 40 y 50% de los casos, pero se produce un incremento global de enfermedad meningocócica porque iniciamos un nuevo brote, el brote del serogrupo W y en menor grado
del serogrupo I. En aquel momento, esta es la distribución. Y lo digo porque cuando yo empecé a hacer pediatría, había 2 serogrupos, el B y el C. Y eso ya no es así. El W estaba en Reino Unido, en el I, en países del norte de Europa. No, en nuestro medio ya son 4 serogrupos los que se instalan y esta es la distribución justo antes de la pandemia. Fijaros, el segundo es W, ya no es C. El tercero es I. Y el C evidentemente está abajo porque vacunamos, obviamente. Mensaje importante. Si vacunamos, este al menos no sube. Lo dejo ahí, después seguimos. Y la distribución de la enfermedad, siempre la misma, en nuestro medio, a diferencia de Estados Unidos. Grupo etario de máximo riesgo, y eso lo decimos porque riesgo es igual a tasa de incidencia, máxima incidencia menores de 1 año. Grupo de máximo riesgo. Tener menos de 1 año es un factor independiente de riesgo de tener enfermedad meningocócica. No hace falta estar inmunodeprimido ni nada más. Evidentemente, los inmunodeprimidos, los déficits de complemento, tienen un riesgo personal altísimo. Pero tener menos de 1 año es un factor de riesgo independiente. Segundo grupo etario, siempre niños de 1 a 5 años. Y tercer grupo etario, de carga de incidencia, adolescentes. Aquí están separadas en 2 columnas. Están separados niños de 15 a 20 o adolescentes y adultos de 20 a 25. Si juntamos el rango adulto-adolescente, porque es un pack similar de transmisión y de colonización, y juntamos de 15 a 25 años, o sea, ya no niños, sino adolescentes y adultos jóvenes, ahí veríamos un pico parecido casi a este. Sería un tercer grupo. Esta es la distribución de incidencia. Y como os dije, llegó la pandemia y mirad lo que pasó con la pandemia. Obviamente, la pandemia, estábamos aquí cuando yo os he explicado que estábamos subiendo, nos eliminan la circulación de meningo, prácticamente nos lo elimina. Nos hubiéramos puesto una medalla así de grande si esto lo hubiéramos conseguido con estrategias vacunales. No, fue porque nos pusimos mascarita. Y hay que ser conscientes de que esta es la realidad, no las vacunas en este momento. Cuidado, meningo está subiendo. No os explico todo lo que ha pasado durante esos 2 años, que llegó a 0, y llegamos a 0,15 por 100.000, como os decía, 100 veces menos que cuando yo empecé la residencia, pero eso está subiendo. Solo os traigo el último trimestre del año pasado, 2022. Comparado con el trimestre anterior, se ha multiplicado por 2 el caso de meningococos. Y esto, básicamente ahora, es por serogrupo B, en estos momentos. Pero, cuidado, hay menos casos, pero nosotros estamos afectados por 4 serogrupos. ¿Irán subiendo? No sabemos cómo. ¿Cuál será el que irá más rápido? Pues el B lo está demostrando. Seguimos con las mismas proporciones, pero tenemos B, tenemos W, tenemos I, tenemos C. El que menos sube, el C, porque estamos vacunando. Los otros irán subiendo. ¿Y los adolescentes juegan un papel importante en todo esto? Hombre, los adolescentes... Porque se sigue manteniendo esta distribución porque estos son los casos. ¿Siguen siendo los menores de 1 año los que tienen más casos de enfermedad meningocócica, después los de 1 a 5? Sí, la distribución siempre es la misma. Mires el año que mires y mires la gráfica que mires y... ¿Voy para atrás o para adelante? Endavant. Aquí. Estàs anant enrere, em sembla. És que vas enrere. Endavant. Ahora. Vale, pues eso. La distribución es la misma, siempre miramos Esta es la distribución actual, con estos casos que os he explicado. Exacto, es la que has puesto tú. ¿Y por qué? Pues porque los adolescentes juegan un papel importante, pues porque las micobacterias capsuladas les gusta meterse en la nasofaringe de las personas y cuanto más cerca están las personas, es lógico, más se distribuyen este tipo de microorganismos. Y los adolescentes, en este sentido, ¿qué particularidades tienen? Pues bueno, tienen particularidades de que les gusta compartir mucho las cosas, ¿no? Comparten los dormitorios, incluso los dormitorios universitarios, ya no digamos en países donde hay servicio militar, que comparten unos dormitorios a mogollón, comparten las bebidas sin ningún tipo de discriminación, comparten los bocadillos o cualquier tipo de comida,
comparten lo que fuman, sea cigarrillos o cigarrillos electrónicos, comparten cariños, besos, mimos, amor. Y es que aparte de todo esto, de compartir tantas cosas e irse metiendo en la faringe, nasofaringe, cada vez más microorganismos encapsulados, es que además los adolescentes sabemos todos que tienen una percepción de riesgo cero, o sea que ya les puedes decir que todo esto que están haciendo es peligroso para muchas cosas, además de para esto, que les da absolutamente igual. O sea que ya tenemos los adolescentes nasofaringeamente colonizados. Dinos tú qué es lo que pasa cuando están ahí los meningococos. Sí, esto es importante porque, así como nos explicaban antes José Yuste y Jesús Ruiz Contreras, que el niño es el colonizador del neumococo y lo transmite al resto de la comunidad y que todo el impacto en niños se transmite a la comunidad, aquí es un poco distinto. Fijaros, en color rojo tenemos los grupos etarios, niños menores de 1 año y 1 a 5 años, los de máxima incidencia. Y después tenemos el tercer grupo, lo hemos puesto en rosa porque es un poco menor, el tercer grupo de máxima incidencia. Pero estos niños colonizan muy poco. Es decir, cuando el meningococo llega, les infecta, pero no mantiene la colonización en el tiempo. En cambio, los adolescentes no es que tengan mucho más riesgo de tener enfermedad meningocócica, sino que como se colonizan tanto, acaban teniendo más enfermedad meningocócica. Y como se colonizan tanto, son capaces de transmitir la enfermedad al resto de la comunidad. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando vayamos a plantear estrategias de vacunación. Toda estrategia que dirijamos aquí, yo diría con cualquier vacuna, sea vacuna conjugada o proteica, lo que pretende es reducir carga de enfermedad en grupos etarios de máxima carga, que es protección individual. Voy a reducir casos de enfermedad meningocócica sin impacto comunitario, sea conjugada, sea proteica. Si vacuno adolescentes, voy a reducir el tercer grupo etario, protección directa. Voy a reducir carga de enfermedad en el grupo de adolescentes, porque también padecen mayor enfermedad. Pero ahí tengo la oportunidad de simular lo que ha pasado con el neumococo, de que si vacuno a adolescentes y la vacuna que utilizo pudiera tener impacto en portación nasofaringe, podría tener reducción de circulación en la comunidad. Es como un premio al caballero añadido. No sé si eso es un premio añadido o es el único objetivo, que creo que aquí a veces nos confundimos. Yo siempre he pensado que una enfermedad que mata como esta, yo prefiero estar protegido si soy un grupo etario de alta incidencia, no depender del paraguas de mi vecino. Pero bueno, digamos que ahí podríamos plantear esa estrategia que se ha demostrado para algún serogrupo con vacunas conjugadas. Pero aquí me gusta siempre hacer un hincapié de el aprendizaje que, si analizamos, nos indica cuál es la mejor estrategia para hacer prevención de una enfermedad meningocócica. Y esto es simplemente ver lo que hemos hecho en nuestro país, porque nos fuimos adaptando a lo que iba pasando hasta que hemos aprendido a cómo hacer frente bien al meningococo. En el año 2000 empezamos a vacunar frente a la primera vacuna que tenemos sistemática para un meningococo, en el 2000, meningococo C. No B porque no había vacuna para B en aquel momento y porque salíamos de un brote de C, que ya estábamos bajando cuando empezamos a vacunar, porque el brote fue en el 97 y empezamos a vacunar en el 2000. Aunque bajaba el brote, empezamos a vacunar. ¿Y a quién vacunamos? Al grupo etario de máxima incidencia, menores de 1 año, para reducir la carga de enfermedad, protección exclusivamente directa al grupo que más padecía esa enfermedad. Pocos años después nos dimos cuenta que había un problema, que la protección no llegaba hasta los 5 años, la protección en el primer año no llegaba y que además había casos en niños mayores. Por tanto, había que hacer alguna dosis de refuerzo a partir del año de vida para conseguir unos niveles de protección más duraderos, lo que hace un efecto booster, que nos potencia unas GMTs, unas tasas muy altas con mayor duración de tiempo. Y pusimos una estrategia de vacunar en el primer año de vida, una dosis menos, y pusimos una dosis en el segundo año de vida. Pero nos dimos cuenta que seguíamos teniendo casos, bajábamos, pero seguíamos teniendo casos, porque teníamos casos en adolescentes, porque la protección no llegaba a la adolescencia, porque el adolescente que se coloniza tenía enfermedad y había que hacer un tercer paso.
Y ese tercer paso fue poner una dosis en el primer año de vida, grupo de máxima incidencia, protección directa, una dosis en el segundo, grupo segundo de máxima incidencia, protección directa, y vacunar al adolescente, en este caso con una vacuna conjugada, para protección directa, pero también por si podíamos conseguir proteger a todos los fallos vacunales y al resto de la comunidad, reduciendo la circulación de meningococo. Esta es mi opinión. Hacer frente a la enfermedad meningocócica debería cubrir esos 3 grupos etarios. ¿Para qué serogrupos? Para los que tengamos. Si no tenemos más que B y C, pues solo para B y C. Pero a alguien se le escapa que W y Y, que ya han venido y han probado el terreno, van a decidir no subir, porque ahora estamos viendo muy pocos casos. No hay casos en niños menores de 1 año en estos momentos. Podemos esperar a que suba la carga de enfermedad para decidir si después vamos a ver si conseguimos bajarla. Esta estrategia permitió reducir en un 95% la carga de enfermedad por meningococo C. Es un ejemplo bastante potente para ver que es la que debemos repetir frente a cualquier meningococo. ¿Tú crees que...? Yo creo que tenemos que ir acabando porque ahora ya si vamos Vale. tarde es nuestra culpa. Entonces, ¿Tú crees que hemos de vacunar frente a B? yo creo... ¿En el adolescente, por ejemplo? En el adolescente... Porque ahora en nuestro país estamos vacunando de B, primer año de vida, no estamos vacunando de WY, después lo hablamos si queda tiempo, y estamos vacunando de ACWY al adolescente y no de B. Es una estrategia coja por los 2 lados, esa es mi opinión. Yo creo que con ver lo que pasa en países de alrededor nuestro y bajo la premisa de lo que tú has dicho, que el meningococo hace un poco lo que quiere, pero siempre esté lo que quiere, incluye ondas epidémicas que tienen sus puntos bajos y sus puntos altos, pues podemos ver, por ejemplo, lo que ha pasado en Inglaterra. En Inglaterra, barra roja, medidas de seguridad por la pandemia, aparece la pandemia. Se va El COVID, desaparece el meningococo, se liberalizan las medidas de seguridad, barra azul, vuelve a subir el meningococo. ¿Cuál de ellos es el principal? El B, que está en color azul, y básicamente en adolescentes, porque es la franja de población que no está vacunada. En Francia, de ayer mismo, ya sabéis el brote que hubo hace poco, hace un par de meses, hace un mes hubo el brote de Estrasburgo en un club nocturno, que ahí los lactantes no van, dime observador. Adolescentes en Francia, un club nocturno. La Santé, ayer, enfermedad meningocócica invasiva, raya negra, suma total, raya roja, el B. Está subiendo y está subiendo el B en adolescentes, como fue el caso de Estrasburgo, club nocturno, como fue el del año pasado. Tenemos más datos, pero también tenemos hambre. Así que, Josep... Mira, solo para concluir, cuando empezamos a vacunar de ACWY en el 2019, esto es lo que les pasaba a los adolescentes. La mitad de casos eran por WY, no cuento los Cs, y la otra mitad de casos eran por B, 50%. Un adolescente tiene la mitad de riesgo de coger la B o de coger una WY. Esto como enfermedad y riesgo a nivel individual. Este es mi planteamiento. Es una enfermedad devastadora, imprevisible, persistente, cualquier serogrupo en cualquier momento. En nuestro entorno hay 4 serogrupos. Este lactante, que tiene 1 año, yo no sé qué serogrupo lo va a escoger. No sé si será el B, ahora ya se vacunan. No sé si será el C, están vacunados. Pero si es el W o el Y, está sometido a riesgo. Pero, ¿y estos adolescentes? Yo no sé si a esta adolescente lo va a escoger un W, un Y, un C o un B. Lo que sí sabemos, Pepe, es que tenemos vacunas que han demostrado efectividad y seguras para hacer frente a todos ellos. En mi opinión, creo que deberíamos usarlas. En la mía también. Gracias. Okay.